Bueno, ante todo, buenos días a los que os habéis añadido a este webinar. Hay gente también, asistentes que veo que son de la región de América, Sudamérica, Centroamérica. Así que no sé muy bien si decirles buenos días o buenas noches, pero bueno, en todo caso les saludamos también. Hoy vamos a hacer un webinar sobre el producto SolidWorks PCB. Le hemos titulado PCB para un Rockoon. Ya vamos a presentar en breve y veréis por qué. Rockoon es una palabra de hecho nueva, yo no la conocía, así que todos aprendemos algo. Y este webinar queda añadido a la serie de webinars que estamos llevando a cabo. Hasta ahora hemos hecho los que podéis ver en pantalla, tanto uno de fluidos a cargo de mi compañero Daniel García, plásticos también, sobre imágenes, sobre rendering, y hoy vamos a hacer el de PCB, pero va a haber una colección de webinars que van a venir más adelante, que podéis ver aquí detallados y que os vamos a dar información puntualmente sobre en qué momento se van a producir, ¿de acuerdo? Por tanto, este webinar queda enmarcado dentro de los webinars que corresponden a el proyecto de la empresa Zero to Infinity, que es la que ha colaborado con nosotros suministrando los datos básicamente para este webinar. Os voy a hacer una pequeña introducción muy breve de unos segundos sobre Zero to Infinity o Zero to Infinity. Es una empresa española, tiene la sede en Barcelona, y el pasado mes de marzo lanzaron con éxito el primer cohete del modelo Bloodstar desde una altitud de 25 kilómetros sobre Cádiz, en el sur de España. Para hacernos una idea de la altitud que supone 25 kilómetros, podemos pensar que el techo de vuelo de un avión comercial suele estar alrededor de los 11 kilómetros, más o menos. Y el objetivo de la misión no era en sí mismo poner en órbita, sino probar sistemas de comunicaciones, sistemas de control de a bordo, para luego poder crecer en misiones más complejas. El cohete Bloodstar es un cohete de 3 etapas que está diseñado para poner en órbita satélites. Estos satélites tendrán como máximo una carga de 100 kilos, según el modelo actual, y de un volumen de unos 2,4, aparecen los datos técnicos, metros cúbicos de volumen. El precio de lanzamiento es unos 4 millones de dólares, también tengo ese dato. Y la peculiaridad de Bloodstar, a diferencia de otras empresas que usan cohetes lanzados desde aviones, es que se utiliza un globo, como podéis ver aquí en la imagen, lanzado desde una plataforma para elevar el cohete, en este caso, que podéis ver en la parte inferior del globo, hasta esa altura de 25 kilómetros. Y desde allí, una vez alcanzada esa altura, pues poder soltarlo y colocar el satélite correspondiente que se transporta en órbita, en la órbita que se tenga proyectada, normalmente con un límite de unos 600 kilómetros de altura para el satélite. Cada misión es única, pero un vuelo típico empezaría con la fase de ascensión mediante el globo hasta esos 25 kilómetros que hemos estado hablando, y tarda alrededor de hora y media, 2 horas en alcanzar esa altura. En ese punto el cohete se desenganchará del globo y empezará la ignición de los motores, y bueno, esta primera fase dura pocos segundos, alrededor de un par de minutos, y entonces los cohetes alcanzan la altura que podéis ver aquí detallada de unos 80 kilómetros. Esta es una pequeña introducción que os doy para ubicar un poquito el proyecto en el que vamos a enmarcar nuestro SolidWorks PCB, nuestra demostración de SolidWorks PCB, y a continuación vamos a ver un pequeño vídeo de introducción de la empresa Zero to Infinity. Space has always been a source of inspiration and a place where passion for adventure is born. A place to reach beyond our imagination. Zero to Infinity is a Spanish company that accesses space in a whole new way.
The inflated balloon effortlessly ascends through the thick layers of air, where traditional methods require complex engineering and extra energy to reach the edge of space. At an altitude of about 22 kilometers, we stop and release Blue Star. Blue Star ignites its engines once it's above 99% of the air. In near space with this quasi-vacuum environment, the launcher's efficiency is enhanced and rapidly gains momentum and altitude. Our mission at Zero to Infinity is to simplify access to space for all humankind, from anywhere, anytime. Blue Star is a game changer with a totally different risk profile, creating a new horizon of possibilities. Your satellite's volume and the surface of its equipment no longer have the limitations found in conventional launchers. Blue Star propels into orbit once it's in near space. It's the most environmentally friendly launcher ever designed. Only when it's high above the atmosphere will it release some helium, water, and a bit of carbon dioxide. Blue Star is a smooth ride. There are no strong vibrations, shocks, or expensive qualification constraints for your satellite. Blue Star fulfills your mission on demand into the exact orbit you require. Blue Star takes your payload into orbit with expediency and reliability, enabling hundreds of applications for Earth observation, big data, security, connectivity, and science. Your dedicated and competitive launcher for nano and micro satellites is Blue Star by Zero to Infinity. Introducción que os he querido comentar y ahora vamos a pasar a la parte en concreto de SolidWorks PCB. Lo que vamos a hacer en esta sesión va a ser a partir del proyecto del Rockoon. No sé si lo he comentado antes, Rockoon es simplemente una constricción de la palabra rocket y balloon en inglés, lo unen y sale Rockoon. Pues a partir de este proyecto lo que vamos a descartar la parte superior del globo, no nos interesa demasiado de momento, vamos a ir a la parte inferior del cohete y dentro del cohete, dentro de la estructura del cohete, la parte superior, hay una caja, una pequeña cavidad donde vamos a ubicar nuestro PCB, nuestra placa. Veremos ahora en un momento que dentro de esa caja hay una parte muy limitada, muy concreta, no tenemos toda la caja de espacio, sino que tenemos un cilindro en la parte interior donde se tiene que acomodar la forma de nuestro PCB. Es un espacio bastante restringido y entonces veremos cómo podemos generar de manera precisa una placa que se adapte a ese espacio que tenemos disponible. Tengo por aquí una foto de la caja real, la del proyecto de nuestro cliente. Si la abrimos, aquí podéis ver también dentro, aparte de una serie de capas de aislante, luego dentro tiene un cilindro y dentro de ese cilindro va situado un sistema de control en el que vamos a ubicar nuestra placa, vamos a crear esa placa. Aquí podéis ver la equivalencia en el proyecto SolidWorks. Entonces, para hacer esta pequeña presentación de SolidWorks PCB, lo que voy a hacer es seguir un orden lógico, un orden que creemos lógico de diseño de una placa, de un PCB, a través de estos tres pasos. El primero va a ser generar de manera muy rápida esquemas electrónicos, los elementos que componen esa placa y la conexión entre ellos, y también definir un perfil, un tamaño, un tamaño máximo, vamos a decirlo así, que va a tener nuestra placa dentro de ese cilindro que os acabamos de mostrar hace un momento. Luego pasaremos por otros pasos necesarios como la comprobación del diseño, detección de errores y luego integrar ese diseño dentro de la parte mecánica, dentro del proyecto global del cohete. Entonces vamos a empezar con el primer paso, el de generar esquemas de conexión, esquemas electrónicos y cómo podemos hacer un perfil de un tamaño adecuado para el proyecto que estamos realizando.
Bueno, pues aquí tenemos SolidWorks PCB, el programa, en la parte de esquemas, y está dividido de tal manera que en la parte superior podéis ver la barra de herramientas, a la parte izquierda mi proyecto con todos los documentos que incluye ese proyecto, y vamos, por ejemplo, a conectar estos elementos que veis en pantalla. Aquí incluso estamos insertando unos nuevos elementos de manera muy sencilla. Voy al comando correspondiente, los inserto y ahora dibujo unas líneas con el comando wire, que lo que hace es crearme conexiones entre esos elementos que yo acabo de situar. Muy sencillo. Una orden para insertar elementos, una orden para conectarlos. Muy sencillo. Una vez añadido un componente cualquiera, es posible asignarle información de fabricante. Eso lo hacemos desde una base de datos a la que tiene acceso el usuario de SolidWorks PCB, que es una base de datos online, está actualizada constantemente. Todos los datos de catálogo de fabricantes se actualizan de tal manera que proporciona al usuario una forma muy rápida, muy ágil de completar el diseño, sin necesidad de tener que buscar por internet, de tener que buscar por catálogos los datos que necesitamos. Ahora vamos a ver cómo podemos intercambiar esta información que hemos visto, que es simplemente esquemática, electrónica, con la parte del diseño mecánico. Es muy sencillo. Vamos a ir al diseño mecánico, a la caja que os he comentado antes. Vamos a abrirla. Ahora veréis el espacio disponible en la parte interna. Aquí podéis ver que tengo este aspecto octogonal en el que tengo que acomodar mi diseño de placa. Y partimos de un diseño básico, un diseño cuadrado, que le vamos a dar la forma que nosotros necesitemos. ¿Cómo le vamos a dar esa forma? Pues muy simple, con herramientas de SolidWorks 100%, herramientas mecánicas. Yo simplemente voy a insertar esta forma, digamos, por defecto, esta forma cuadrada, y le voy a dar una forma exacta, que es esta forma octogonal, que es la que mejor se adapta al espacio que tengo disponible. ¿Cómo lo hago? En concreto, si hay algún usuario de SolidWorks, verá que voy a utilizar simplemente convertir entidades, con lo cual proyecto esta forma octogonal sobre mi forma y ya de esa manera tan sencilla tengo la placa del PCB creada. Una vez tenemos esta forma ya creada, el usuario de la parte mecánica ha dicho este es el área disponible que tienes para implantar los elementos, se envía esa información de nuevo a la parte eléctrica, se puede incluir un comentario para facilitar bueno, la identificación de esos cambios. Automáticamente en la parte de PCB se obtiene un mensaje de alerta y se pueden ver, se puede previsualizar los cambios. Siempre tenemos la opción de aceptar ese cambio o rechazarlo, en este caso lo aceptamos y de manera automática obtenemos la forma que en la parte mecánica se ha definido, de esta forma tan sencilla. Por tanto, generar esquemas electrónicos y generar un perfil de PCB realmente está enfocado para que el usuario pueda obtener un diseño en mucho menos tiempo que con las herramientas que lo está haciendo ahora. Ese es el gran objetivo, tanto por la facilidad de uso en la parte electrónica, como por el acceso a base de datos online, como la interacción con la parte mecánica. Es directa, es sencilla, es realmente rápida. El siguiente paso, muy importante también, es la capacidad de poder comprobar esos diseños, de poder detectar errores y de poder generar documentación acorde con ese proyecto. Para eso vamos a ver también un pequeño vídeo en el que vamos a ver ese proceso. Bueno, arrancamos justo desde el punto que vimos, que lo dejamos en la parte anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en esa forma que he obtenido desde la parte mecánica, voy a añadirle los componentes desde PCB. Con un clic, como habéis visto, me carga todos los componentes que yo tengo en mis esquemas. Entonces, de manera muy sencilla, yo puedo arrastrar estos elementos y darles una ubicación, digamos, aproximada. Luego puedo darle una ubicación muy precisa, milimétrica, con órdenes como la que acabáis de ver, de darle un ángulo determinado a ese componente.
Por tanto, tengo un control total sobre cómo voy a crear mi placa. Esta placa, una vez insertado todos los elementos en la propia placa, ahora ya puedo conectarlos. De hecho, ya tengo algunas pistas que conectan diferentes elementos, pero aquí veis que estamos creando una nueva pista de conexión y SolidWorks PCB ayuda al usuario a que la conexión sea siempre correcta. Yo parto de un punto y no sé si lo podéis ver, pero hay una línea blanca, es un poco fina, que me está constantemente apuntando al destino, de tal manera que yo no puedo conectar dos elementos de manera incorrecta. Toma esa información desde los esquemas eléctricos y él ya sabe cuál es el destino cuando yo elijo un origen. Podemos hacerlo de uno en uno, podemos hacerlo desde varios orígenes a la vez. Por ejemplo, desde estas vías que tenemos aquí, yo ahora voy a trazar 4 pistas de cobre directamente. Puedo puedo controlar la distancia entre esas pistas de cobre y alterarla según mis necesidades o las necesidades del diseño. Y las conecto con el destino, como estamos viendo aquí. También tengo la posibilidad desde SolidWorks PCB de hacer una comprobación cruzada, es decir, yo puedo seleccionar cualquier elemento en los esquemas y que me resalte ese elemento en el montaje. Aquí podéis ver que selecciono este condensador y directamente me lo está seleccionando C8 en la parte del montaje. Lo puedo hacer al revés, puedo seleccionarlo en la parte del montaje y me lo va a resaltar en la parte de los esquemas eléctricos. Un aspecto muy importante también es la habilidad de detectar errores. Nosotros, como usuarios de SolidWorks PCB, podemos decidir qué errores de toda esta lista que estáis viendo nos va a comunicar el software y cuáles va a ignorar y cómo nos lo va a comunicar. Nos va a dar simplemente un mensaje, nos va a impedir que sigamos diseñando hasta que lo arreglemos. Un ejemplo de comprobación es este. ¿Cuál es el espacio que debe tener cada uno de los componentes alrededor? El mínimo espacio libre. Entonces vemos que al asignar esta regla, si yo muevo un elemento sobre otro, aquí lo veremos más claramente, me cambia de color. Aquí lo veis, aparece en verde. Eso significa que estoy invadiendo ese espacio libre y me está avisando. Pero ya os digo, se puede comunicar de muchas maneras diferentes este tipo de errores. Otro aspecto clave es generar documentación para producción. Aquí podéis ver que tenemos muchísimos tipos de documentación. Desde luego, un listado de materiales, pero también se pueden generar archivos de texto, como este, o CSV para las máquinas pick and place y que pueda automáticamente ubicar todos los componentes en mi placa. Se pueden generar archivos Gerber, ODB, archivos para opciones de taladro, para la máscara de la soldadura, para proteger el cobre. Hay muchísimos formatos que podemos crear. Y simplemente, como habéis visto, es seleccionarlo con un clic y ejecutarlo. Incluso luego podemos generar toda esa documentación como si fuera una colección de documentos que estáis viendo aquí y proporcionárselo directamente a producción de manera muy rápida, muy sencilla. ¿De acuerdo? Pues os quería dar un poco una idea sobre el siguiente punto, la comprobación de errores, la notificación de esos errores y luego la generación de documentación en los formatos que habéis podido ver. Yo creo que un aspecto clave es el poder verificar esos errores que podemos cometer a lo largo del diseño y la habilidad de poder notificarlo, de poder hacer esa notificación en diferido, porque a lo mejor yo soy consciente de esos errores y no quiero que me los muestre en el momento, o poderlo hacer justo en el momento y obligarme de esa manera a arreglarlo. Hay muchísimas opciones en ese aspecto. Como último paso vamos a ver la integración con el diseño mecánico directamente dentro de SolidWorks. Lo hemos visto un poco antes cuando hemos visto la definición del perfil de la placa, pero ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle. Ahora ya tenemos la placa hecha, los componentes situados y vamos a enviar esta información a SolidWorks, a la parte mecánica. Lo hacemos con el mismo procedimiento que habéis visto antes. Añadimos un comentario explicativo para ayudar al mecánico a identificar qué cambios hemos hecho y esta lista que estáis viendo simplemente lo que hace es exportar cada uno de los componentes de mi placa
a la parte de SolidWorks. Cuando vamos a SolidWorks y vemos la placa, vemos que tenemos un mensaje, ha habido cambios, me van a aparecer todos esos cambios listados, yo puedo elegir algunos o todos, en este caso los voy a elegir todos, los voy a aceptar todos, y cuando lo ejecutamos se nos aplica esos cambios, que en este caso es añadir los componentes, añadir los taladros en nuestro PCB. Como veis, los tenemos situados exactamente como lo hemos definido en la parte de la electrónica, con la posición exacta, y se ha generado de manera automática, sin que el mecánico tenga que hacer nada más que aceptar esos cambios. En la parte mecánica ahora, el usuario podría hacer cambios sobre este diseño. Tan fácil como arrastrar una pieza, lo estáis viendo aquí. Yo puedo modificar ese diseño, no hay ningún problema. Por supuesto, puedo usar cualquier herramienta de SolidWorks para hacer cualquier tipo de modificación. Estamos trabajando en formato nativo de SolidWorks. Hemos hecho este pequeño cambio, le hemos añadido un comentario para que la persona en la parte eléctrica pueda identificar mejor qué cambio es ese. Y ahora, si nos volvemos a la parte de la electrónica, de PCB, obtenemos el mensaje, vemos qué cambio se ha realizado y vemos una vista previa de cuál es ese cambio. Si lo aceptamos, veis que nos aparece un color rojo. Ese color rojo indica que ahí puede haber algún conflicto, puede haber algún problema. Por tanto, el cambio que nos han propuesto desde la parte mecánica quizá no sea correcto. Entonces, bueno, tenemos la capacidad nosotros de, como habéis visto antes, rechazar esa modificación, y si lo hemos aceptado, pues bueno, poder alterarlo y enviar el diseño modificado de nuevo a la parte mecánica. En concreto, la gran ventaja es la interacción entre la parte mecánica y eléctrica, que como veis es directa. Y tenemos en todo momento control sobre cada uno de esos cambios. No tenemos que aceptarlo simplemente y no sabemos qué ha pasado en nuestro diseño, no. Tenemos control sobre ello. De hecho, ahora veréis que cuando acepto el último cambio, también tengo una vista previa sobre cómo va a afectar ese cambio a mi diseño. Lo vamos a aceptar y lo único que va a hacer es mover ese componente a la posición original, que hemos definido en la parte de PCB. Ahí lo tenemos. Como veis, es un sistema muy directo, muy dinámico, que nos va a evitar muchísimas explicaciones y métodos raros de comunicación entre el diseño electrónico y el diseño mecánico. Aquí veis que como lo tenía yo ya ubicado dentro de mi diseño general del proyecto, pues evidentemente todas las alteraciones, todos los cambios sobre la placa aparecen aquí. Es un subconjunto de mi conjunto principal, y a partir de aquí yo podría hacer modificaciones más allá. Como tengo más partes en juego dentro de mi proyecto, podría hacer alteraciones sobre ese PCB que afectarían y serían transmitidas igual que habéis visto que hemos hecho hasta ahora, exactamente en la misma manera. Por tanto, tenéis un control total sobre la placa en un entorno de diseño mecánico, en un entorno 3D. Bueno, pues hemos visto esta integración con el diseño mecánico, y bajo mi punto de vista y por la información que recibimos de nuestros clientes, una de las grandes ventajas que obtenemos con esta colaboración es la eliminación de prototipos. A veces, total, directamente se puede lanzar la serie a producción, y a veces la reducción de prototipos es dramática hasta ser prácticamente residual. En cualquier caso, un ahorro de costes y de tiempo tremenda. Bueno, pues esto ha sido un poco los 3 pasos que hemos estado viendo durante el día de hoy de diseño de un PCB, desde, digamos, el nivel 0, que es generar los esquemas, hasta integrarlo con la parte mecánica. Y este webinar, como hemos estado comentando, siempre bajo el entorno de Zero to Infinity, nuestro cliente que ha colaborado en estas sesiones y seguirá colaborando en los próximos webinars que tenemos. Muy bien, pues simplemente agradeceros el tiempo dedicado hoy, agradeceros la presencia en nuestro webinar. Espero que os haya sido de utilidad. Simplemente invitaros a que estéis atentos a los próximos webinars que vamos a desarrollar sobre Zero to Infinity, y
invitaros a que si existe cualquier tipo de consulta por vuestra parte, cualquier tipo de pregunta que tengáis sobre SolidWorks PCB o futuros webinars, por favor, aquí tenéis una dirección de correo a la que podéis dirigir esas preguntas o teléfono directo de contacto. O también, si sois clientes de SolidWorks, podéis contactar a través de vuestro distribuidor para cualquier tipo de aclaración o información al respecto. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias por el tiempo que le habéis dedicado, vuestra atención y, como he dicho, os invitamos a los próximos webinars. Buenos días.